Hola y bienvenidos a la formación online de Codenautas. Vamos a empezar un curso de robótica educativa, un tanto especial, porque lo hacemos en colaboración con la empresa Cosues, a través de la cual vais a poder adquirir el producto que vamos a estar viendo en este curso y vamos a estar trabajando. Luego os mostraré la página web. Lo primero de todo es ver las expectativas, ¿no?, de estos cursos, estas lecciones que vamos a estar viendo y en principio cuáles son los objetivos. El objetivo principal es conocer la herramienta BexiQ para el aula, un kit de robótica educativa muy interesante para aprender los diferentes conceptos STEAM, aprender fundamentos de programación y conceptos de robótica y de mecánica en el aula con nuestros alumnos. Vamos a ver la página web donde podremos también observar los diferentes recursos que nos ofrece esta marca para poder llevar estos conocimientos al aula. Aprenderemos a programar con un software pues intuitivo y un software adaptado a las edades de nuestros alumnos para que puedan aprender esos fundamentos de programación y en definitiva pues disfrutar de la tecnología y poder llevar pues esta robótica educativa al aula de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar. Lo primero de todo, estamos viendo la página web de Bex, bexrobotics.com, y estamos en concreto en la sección EQ, que es el robot con el que vamos a trabajar. Muy bien, como antes he comentado, estamos colaborando con Cosues, aquí tenemos su página web, cosues.com, a través de la cual vais a poder adquirir los diferentes productos que estamos viendo en esta formación. Como veis, hay una sección de nuevas tecnologías donde dentro tenemos la robótica y en la sección de BexiQ pues podemos ver los diferentes elementos. Por ejemplo, aquí estamos observando los campos de competición. ¿Por qué? Pues porque Bex está ligado a una competición muy interesante para pues que podáis utilizarla como proyecto en vuestro aula, ¿de acuerdo? Que podáis llevar a vuestros alumnos a una competición de robótica que siempre es muy motivador y muy interesante. Entonces aquí podéis ver los diferentes elementos que podéis conseguir, ahora veremos algunas cosas, pero bueno, podéis adquirir cualquier cosa dentro de lo que es esta gama de producto con Cosues, ¿de acuerdo? Y aquí pues, podéis ver cómo se disponen de las diferentes piezas o elementos sueltos, como también podemos adquirir lo que serían, en este caso, el kit que en este caso es el BexiQ Super Kit, que contiene todos los elementos que, por ejemplo, vamos a estar utilizando en este curso, y es un kit adaptado pues, para que podamos trabajar perfectamente en el aula. Por lo tanto, si queréis adquirir lo que sería este kit, pues evidentemente tendréis que dirigiros a Cosues, ¿de acuerdo? Muy bien, pues continuamos. Estábamos en la página de BexiQ, a través de la cual nosotros podemos ver los diferentes recursos que nos ofrece la marca y podemos descargar, en este caso, instrucciones de construcción o podemos descargar el software de programación. Por ejemplo, aquí podéis pegar un pequeño vistazo, podéis pausar el vídeo y podéis pegarle un vistazo a la página web, donde pues, nos explica qué es esta herramienta, nos explica cómo empezar a trabajar con ella, vais a poder visualizar vídeos de lo que son las competiciones, en este caso, y bueno, pues aquí nos están explicando un poco pues, que podemos aprender programación, podemos aprender diferentes conceptos físicos, ¿no?, a través de los diferentes sensores, podemos aprender conceptos de ingeniería, de mecánica, a través de las diferentes construcciones y elementos que contiene este kit. Entonces, vosotros podéis pegarle un vistazo. Ahora, yo me voy a centrar sobre todo en la pestaña de Downloads, porque aquí vamos a poder ver, por un lado, lo que había comentado antes, instrucciones para poder construir diferentes robots. En este caso, el kit ya lleva un pequeño manual con una serie de instrucciones. De hecho, nosotros en este curso vamos a utilizar el robot base que sale en esas instrucciones, pero aquí podéis ver que tenemos acceso a otras instrucciones de construcción dentro de lo que sería ese kit, ese super kit que hemos visto en la web de Cosues. Pues podemos montar, en este caso guiado, todas estas instrucciones y aparte, evidentemente, lo que nosotros nos inventemos, que es donde empieza a ser interesante pues, trabajar con estos kits de robótica educativa. También, importante, tenemos el software de programación y tenemos un software, que esto no quiero que se me olvide, porque a través de este software
lo que podemos hacer es actualizar el firmware. El firmware es el programa que lleva el procesador de nuestro robot, que por ahí pues podéis leer que es el cerebro de nuestro robot, lo llaman así, y es donde nosotros alojaremos esa programación. Entonces, este software de aquí tenemos que descargarlo, ¿de acuerdo? Fijaros, es el VexOps for Windows o por Mac, en función del sistema operativo que tengáis. Aquí lo podéis descargar fácilmente y nos indican las instrucciones de cómo actualizar ese firmware. No solo se actualiza lo que sería el programa que lleva el controlador, sino también se actualizan los diferentes sensores o motores que lleva nuestro kit. ¿Por qué? Pues porque llevan un pequeño procesador, un pequeño controlador, pues para que funcione todo, digamos, correctamente y poder enviar y recibir la diferente información que necesitan para funcionar correctamente cuando los programamos, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, aquí están los pasos, pero si tuvierais alguna duda, pues siempre podéis contactar con nosotros, que no habría ningún problema. Pero es importante tener actualizado el firmware porque si no, no vamos a poder ni siquiera programar nuestro robot. ¿De acuerdo? Entonces es un software que tenemos que instalar sí o sí. Muy bien. Aparte de este software, que como indico, solo sirve para actualizar el firmware, ¿de acuerdo? Y que funcione todo correctamente, tenemos también el VexCode. VexCode es el software de programación que utilizaremos para programar. Fijaros que nos vamos a Downloads, en este caso nos hemos ido a VexCode y aquí tenemos diferentes opciones. Está el VexCode VR, que es para simular programación, no hace falta que tengamos el hardware en nuestro robot, pero en nuestro caso nos tenemos que ir a VexCode EQ, que es el que vamos a utilizar. Fijaros que hay otros softwares, pero son para otros kits diferentes o otras herramientas diferentes de Vex, pero en nuestro caso tenemos que ir a VexCode EQ y aquí nosotros descargamos, bien para Windows o bien para Mac, el software que nos corresponde en función de nuestro sistema operativo. ¿De acuerdo? Entonces, este software también lo tenemos que descargar. Entonces, ¿qué debemos hacer si no tenemos nada de esto descargado e instalado? Pues pausamos el vídeo y descargamos, por un lado, el software para actualizar el firmware y por otro lado, descargamos VexCode EQ para empezar a programar, que es lo siguiente que vamos a ver. Muy bien, pues una vez instalado VexCode, lo abrimos, lo ejecutamos, lo estamos viendo en pantalla y lo primero que nos puede llamar la atención es que está basado en Scratch, ¿de acuerdo? Y eso es una ventaja porque si ya hemos trabajado con este software en el aula, que es muy probable, pues nos va a costar mucho menos, menos a los alumnos, adaptarnos a lo que sería esta especie de pseudocódigo gráfico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poder empezar a trabajar pues mucho más ágil, mucho más rápido. Lo primero, pues bueno, pues tenemos el menú, tal cual lo podemos ver en Scratch con las diferentes opciones, eventos, control, sensores, operadores, etc. Fijaros que también en principio está en inglés, aquí es como nosotros queramos trabajar, porque si nos vamos a lo que sería el idioma, pues podemos cambiarlo a español, ¿de acuerdo? Entonces nosotros como queramos trabajar. Yo lo que recomiendo es trabajar en inglés, ¿por qué? Pues porque las traducciones de estos softwares pues son de aquella manera, podemos decir así. Entonces es mucho mejor trabajar con el idioma original, que además es el que está adaptado o se asemeja a lo que sería el lenguaje que se utiliza en programación real. ¿De acuerdo? Entonces yo recomiendo trabajar en inglés y así también ayudamos a que los alumnos empiecen pues un poco a aprender algo de lenguaje técnico dentro de lo que serían los lenguajes de programación, que es interesante también. Pero bueno, si vosotros queréis cambiarlo a español, sin ningún problema. Continuamos. Si seleccionamos alguna de las opciones del menú, pues evidentemente es como Scratch. Nos cambia las diferentes opciones que podemos utilizar para programar. ¿Y dónde programamos? Pues evidentemente programamos en esta zona de aquí. Es donde vamos a ir colocando el diferente código. Muy bien. Más cosas. Arriba. Pues arriba hemos visto que podemos cambiar el idioma. Hemos visto, pues como cualquier programa, accedemos a los archivos pues, para crear un nuevo proyecto, para cargar un proyecto que ya tengamos hecho, para guardarlo, pues cómo funciona cualquier programa. Tenemos diferentes tutoriales también que nos pueden ayudar a trabajar. Si yo, por ejemplo, pues selecciono este, pues tenemos un pequeño vídeo donde nos van a explicar pues algunos conceptos interesantes, ¿de acuerdo? Esto lo podemos cerrar. Después, aquí arriba, pues aquí arriba tenemos el slot, que es en qué, digamos, hueco de memoria vamos a guardar este proyecto, este programa en mi robot,
¿De acuerdo? Ahora veremos el controlador de nuestro robot, pero fijaros que podemos tener 4 programas alojados en el controlador. ¿De acuerdo? Entonces yo podría seleccionar que en el slot 1 voy a guardar este proyecto, o en el slot 1 ya tengo guardado un proyecto determinado y este quiero guardarlo en el 2, porque si no nos machacará después el programa que tengamos hecho. ¿De acuerdo? Esto ya como nosotros necesitemos. Nombre del proyecto, pues nosotros podemos indicar un nombre para el proyecto. Robot sigue líneas o lo que tengamos que hacer, pues podríamos guardarlo. Muy bien, aquí nos indicará si está guardado o no en el momento. Después a la derecha tenemos el dashboard o el panel de control que se vincula con el controlador de nuestro robot. Es decir, aquí tenemos Brain, que en nuestro caso no hay ninguno conectado. Fijaros que nos dirá el firmware, la versión de firmware, si está actualizado o no. O sea, aquí nos daría esta información. Solo que hay veces que si conectamos el controlador que no está actualizado, posiblemente ni siquiera lo detecte. ¿De acuerdo? Por eso he comentado lo de descargar el software de XOps, pues para poder actualizar mi controlador sin ningún problema. Download para pasar la programación al controlador, ¿de acuerdo? El proyecto que hagamos, ahora veremos cómo yo le doy a download y lo pasaré al cerebro del robot para poder ejecutarlo. Y si estamos conectados con el cable USB, ¿qué podremos hacer? Desde este panel podemos ejecutar, podemos poner en marcha la ejecución de mi programa o podemos pararlo. Después podemos compartir el proyecto y demás. Muy bien, pues lo primero que tendríamos que hacer, fijaros que no estoy conectado, entonces ¿qué haríamos? Pues conectar nuestro controlador para poder empezar a programar. Pero claro, ¿qué es lo que vamos a programar? Pues evidentemente aquí tenemos que hacer una pausa, que ya hemos conocido un poco algo básico del software de programación y vamos a construir un pequeño robot, un robot base para poder empezar a hacer las diferentes prácticas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que debemos hacer es construir el robot base que nos da BexIQ y que tenéis en el manual del kit, que es un robot muy sencillo, a través del cual podemos empezar a aprender estos fundamentos de programación y de robótica con nuestro robot, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos una pausa y construimos el robot. Ahora nos vemos. Muy bien, pues una vez hemos construido nuestro robot y nos hemos familiarizado un poco con las piezas, fijaros que, pues bueno, pues tenemos un montón de piezas estructurales para después poder construir todo lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar a programar. ¿Qué sería lo primero? Pues evidentemente donde nos habíamos quedado antes de montar el robot, que es poder conectarnos a él. Muy bien, entonces para conectarnos lo único que tenemos que hacer es encender nuestro robot con el botón de check. Entonces yo voy a encender mi robot y fijaros que me va a indicar que está conectado. Muy bien, pues ahí ya nos está indicando con ese color que se ha conectado. Y si le damos a esta flechita, fijaros que tenemos un nombre de cerebro, tenemos y tenemos lo que sería la versión de firmware y que está actualizada a la última versión. Perfecto, entonces no vamos a tener, en este caso, ningún problema. Muy bien, pues ahora ya podríamos empezar a trabajar. ¿Por qué? Pues porque como ya me he conectado, fijaros que nos da la opción de descargar el programa, de ejecutarlo, de pararlo, etc. Entonces, lo primero que vamos a hacer para ver cómo podemos hacer estas acciones con nuestro robot, cómo programamos, cómo pasamos la programación, es hacer algo muy sencillo, una especie de programa Hola Mundo, que será utilizando el componente TouchLED y así también aprendemos cómo indicamos el componente que vamos a utilizar en nuestro código para hacer que ese componente pues cambie de color, cambien las luces de color durante pues, un periodo determinado, ¿de acuerdo? Con unos intervalos de tiempo. Y así pues hacemos nuestro primer programa, nuestro propio Hola Mundo. Muy bien, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues conectar ese touch LED a nuestro robot y lo podemos montar pues como queramos y lo conectamos a un puerto de lo que sería nuestro cerebro. Ahí habremos visto ya que el cerebro de nuestro robot tiene diferentes puertos de entrada y salida para poder conectar lo que serían los diferentes componentes, los motores que ya los hemos conectado a la hora de construir el robot base y los diferentes módulos, sensores o actuadores que podemos utilizar con nuestro robot. ¿De acuerdo? Entonces elegimos un puerto, el que sea, pues para poder conectarlo. Muy bien.
Pues aquí podemos pausar de nuevo para poder conectar ese componente TouchLED a nuestro robot y empezar a trabajar con él. Muy bien, pues una vez conectado, vamos a empezar a trabajar. ¿Y qué es lo primero que debemos hacer? Porque claro, ¿cómo trabajamos con ese Touch LED? Fijaros que aquí en el menú no tenemos ningún bloque de programación. Por ejemplo, si tiene que ver con luz, tendría que salir aquí en Lux, pero aquí yo no veo nada. Y aquí lo único que veo es que puedo imprimir en la pantalla del controlador pues un texto o establecer a partir de qué fila, qué columna quiero imprimir, pero no puedo acceder a ese componente. Pues esto es un concepto importante a la hora de programar con Vex, que es que tenemos que añadir los diferentes componentes que vamos a utilizar a mi programa. Fijaros que aquí nos queda ver esto, no lo habíamos visto todavía. ¿Y cómo hacemos eso? Pues a través de esta opción. Fijaros, a través de esta opción podemos añadir un dispositivo. Si yo hago clic aquí, fijaros que puedo seleccionar pues diferentes sensores o actuadores que tiene, en este caso, mi robot. Ahora, ¿con qué componente vamos a trabajar? Pues en este caso hemos conectado Touch LED. Vale, pues es este componente. ¿Y qué es el Touch LED? Pues es un LED RGB que voy a poder encender de diferentes colores y que además es táctil, es decir, lo puedo utilizar como un pulsador si lo necesito. En este caso, pues vamos a seleccionarlo. ¿Y qué es lo siguiente? Pues evidentemente, ¿dónde está conectado para poderse comunicar con ese componente? Yo en mi caso lo he conectado en el puerto número 7. Y fijaros que nosotros podríamos cambiarle el nombre o podemos dejar el que hay por defecto, eso ya como nosotros queramos. Si ya hemos hecho esta acción, pues le decimos hecho y fijaros que en Lux ya me salen aquí 3 bloques que antes no estaban. Interesante, ahora ya puedo comunicarme o puedo mandarle acciones a mi robot respecto a ese componente. Fijaros que aquí me dice, pues establece el color a uno determinado o a ninguno, como en este caso, fijaros que tenemos las diferentes opciones, que haga algo de fade, es decir, que se enciende y que se apague pues, con un tiempo determinado, o establezco también el porcentaje de brillo entre 0 y 100%, pues ya tengo estas opciones. Y como es un touch LED, no solo puedo trabajar con él como si fuera un actuador, sino fijaros que en sensores yo tengo este bloque a través del cual puedo detectar si lo he pulsado o no. Muy bien. En principio, en esta actividad, pues nos vamos a centrar en esto. Muy bien, pues fijaros, esto ya lo podemos cerrar. Aquí también tenemos otras dos opciones que no hemos visto todavía. Hay una, que es esta, que es el código que te va generando, que está basado en C. Fijaros, aquí incluye una librería .h, esto es C, esto sería parecido a la plataforma Arduino en este caso. ¿Por qué? Pues porque estamos programando un microcontrolador, ¿de acuerdo? Y fijaros que, pues bueno, es algo similar. Entonces, conforme vayamos colocando bloques, aquí podemos ir viendo qué funciones o qué lenguaje o qué sintaxis está generando. Y fijaros que puedo convertir el texto a proyecto. ¿Qué significa eso? Que yo en un momento dado puedo empezar a trabajar directamente con el lenguaje de programación. VexCode no solo se basa en un lenguaje pseudocódigo basado en Scratch, sino también puedo trabajar directamente, puedo programar con el lenguaje, en este caso, basado en C. ¿De acuerdo? Por lo tanto, puedo utilizarlo con edades más tempranas o con edades más avanzadas, lo cual lo hace muy interesante. Y después, por último, aquí tengo la opción esta que es selecciona un bloque, pues yo selecciono este y me indica qué hace ese bloque y cómo trabajar. Fijaros que esto es una ayuda muy interesante. Fijaros, súper interesante. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo alguna duda de cómo funciona cierto bloque o para qué lo puedo utilizar, pues fácilmente puedo ver esta ayuda. Muy bien, pues esto yo lo voy a cerrar y vamos a hacer nuestro primer programa. Vamos a darle un poco de zoom para que lo veáis bien. Y aquí lo que vamos a hacer, como he comentado, es un hola mundo que va a estar encendiéndose y apagándose, pues por ejemplo, de forma infinita, ese LED, ¿de acuerdo? Cuando yo lo ejecute. Entonces, aquí tenemos el inicio de ese hilo de ejecución. Es decir, tengo que conectar aquí los bloques que se deben de ejecutar. Esto sería como el programa principal, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a control y voy a coger el bucle forever. Entonces, yo quiero que constantemente hayan unas acciones ejecutándose. ¿Dónde debería de meter eso? Pues evidentemente aquí dentro. ¿Y qué es lo que voy a introducir? Pues me voy a Lux y le indicaré que establezcas touch LED. Fijaros, aquí si tuviera
otros componentes Touch LED, podría seleccionarlos aquí, ¿de acuerdo? Puedo tener todos los que quiero, o todos los que me permitan los puertos de nuestro controlador. Y fijaros, voy a indicar un color, pues quiero que se encienda de color rojo. Y quiero que esté encendido de color rojo durante un tiempo. Pues, ¿qué hago? Genero una pausa. Es decir, que ejecutas esto y a continuación te mantienes un tiempo pausado que será el tiempo que estará ejecutándose la última acción, que en este caso será que esté encendido de color rojo. Entonces lo que hago es me voy a control y hago una espera, esa pausa, y le digo, bueno, un segundo es mucho, yo puedo cambiarlo, puedo utilizar incluso números reales, números decimales. Pues digo, pues 0.2, por ejemplo, 200 milisegundos. Muy bien. Pues en este caso se enciende de color rojo, pasamos aquí, ¿y qué sucede aquí? Que genera una pausa. Y si genera una pausa, ¿qué está pasando en mi programa? Pues que se está ejecutando lo último, que es que se encienda de color rojo. Y a continuación lo que podemos hacer es, vamos a duplicar esto con el botón derecho. Duplicamos y le decimos, fijaos que se duplican los bloques que estén conectados, lo cual pues me facilita seguir trabajando de una manera rápida. Y le digo, vale, pues cuando pase ese tiempo quiero que te enciendas pues de color verde. Muy bien. Y vamos a duplicar. Y cuando pase ese tiempo quiero que te enciendas pues de color azul. Esos tres colores, por ejemplo, que son los tres colores fundamentales de la luz, el RGB. Muy bien. Pues fijaros, ¿qué sucede aquí? Se enciende rojo durante ese tiempo, verde durante ese tiempo, azul durante ese tiempo, y como ya no hay nada más y está dentro de un bucle, y en este caso es un bucle infinito, va a estar repitiendo esto constantemente. ¿De acuerdo? Pues nada, esto sería nuestro primer programa. Así estamos viendo un poco también cuál es la estructura básica de un programa, con este caso con VEX, que es muy similar a lo que comentaba antes, es muy similar a trabajar con Arduino, por ejemplo, que es algo pues, que se utiliza mucho también a la hora de desarrollar proyectos de robótica y de tecnología. Muy bien, fijaros que aquí podríamos ver qué código me ha generado. Pues muy bien, vemos las diferentes funciones que está utilizando. Muy bien, y fijaros que aquí genera una función que es cuando empiece, que este cuando empiece lo llama en un método principal main, que es ese bucle infinito. Muy bien, pues vamos a cargar este programa en nuestro robot. Lo importante, nombre, pues le podemos poner el nombre que queramos. Primer programa. Importante también, ¿en qué slot lo queremos guardar? Porque si ya tenemos guardado un programa en algún slot, pues lo machacaría. Entonces hay que tener cuidado. Lo seleccionaríamos. Y a continuación, pues le damos a Download. Muy bien, pues le damos a Download y fijaros, pues podemos guardarlo. Sí, pues yo lo voy a guardar aquí con ese nombre. Perfecto. Y a continuación, ¿qué vamos a hacer? Como está conectado, si lo tenemos conectado nuestro robot a nuestro ordenador, fijaros que podemos ejecutarlo desde aquí. Y si apretamos, pues vamos a ver cómo funciona nuestro programa. Y podemos parar la ejecución desde el stop. Muy bien. Si queremos ejecutarlo directamente desde el cerebro, pues lo único que tenemos que hacer es irnos al nombre del programa, que lo tenemos en la pantalla en el menú, lo seleccionamos y le damos al botón check para que lo ejecute. Y si queremos parar la ejecución, pues apretamos la X, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. El menú de lo que sería el brain, el cerebro, pues es muy fácil, es muy intuitivo y vamos, no vais a tener ningún problema. Muy bien, pues fijaros, hemos hecho nuestro primer programa con VEX. Hemos hecho nuestro Hola Mundo. Hemos aprendido cómo funciona la estructura básica de un programa con VexEQ. Hemos aprendido a pues, trabajar con VexCode, que es un software basado en Scratch muy interesante. ¿De acuerdo? Y hemos conocido, en principio, lo que es esta herramienta, que es una herramienta de robótica educativa muy interesante para el aula, para aprender los diferentes conceptos STEAM y, bueno, pues empezar a trabajar con las nuevas tecnologías, ya no siendo un usuario, sino siendo un fabricante de tecnología, que es algo muy importante. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda podéis contactar con nosotros y nos vemos en la siguiente lección. Cuidaros y muchas gracias.